Hola, ¿qué tal? Cadetes, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la serie de videos de cómo hacer un ensayo. En las tres primeras partes de esta serie vimos, pues, cuáles son las partes de un ensayo y qué es lo que contienen y cómo deben ser estructuradas para que nuestro escrito guarde una coherencia aceptable, guarde una secuencia que le permita al lector no perderse en lo que nosotros estamos, pues, tratando de mostrarle. A continuación, pues vamos a hacer otra serie de videos, continuando con este tema, valga la redundancia, en donde vamos a abordar algunos aspectos clave para poder realizar un ensayo, porque sí, ya nos dijeron, bueno, cómo tenemos que elaborar las partes del ensayo, pero bueno, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo lo escribimos? Lo primero que tenemos que hacer en este sentido pues es planearlo, ¿no? De repente sentarnos y escribir sobre una hoja en blanco es muy difícil y más lo es cuando no tenemos ni idea de qué es lo que vamos a plasmar en él. En ese sentido, pues la planeación es un momento clave para poder redactar un ensayo. ¿Y cómo planeamos? Bueno, mi principal consejo a mis estudiantes es que realicen un mapa conceptual en el cual puedan tener claro cómo desarrollar el tema elegido. ¿Por qué un mapa conceptual? Porque bueno, este mapa nos va a ir guiando poco a poco en el proceso y no nos vamos a perder porque ya tenemos plasmado qué es lo que queremos realizar, ¿no? En ese sentido, bueno, tenemos que partir de un tema principal, ¿no? Y desarrollarlo en subtemas para que, por supuesto, el lector no se pierda. El tema principal tiene que ver con sobre qué vamos a escribir. Vamos a ir poniendo algún ejemplo. En ese sentido, retomando los ejemplos anteriores, vamos a ver el caso del ensayo que yo realicé para una asignatura que era de textos clásicos de pedagogía y fue el ensayo que les mostré sobre Rousseau. Yo sabía que quería escribir sobre las religiones de Rousseau, cómo la religión había impactado a este autor para de alguna manera generar en él una filosofía muy específica, muy especial. Entonces yo sabía que era sobre las religiones, pero realmente no sabía cómo ir abordando ese tema. Entonces empecé a decir, bueno, quiero hablar sobre las religiones de Rousseau, pero ¿qué implica hablar sobre las religiones de Rousseau? Y entonces empecé mi mapa conceptual diciendo las religiones de Rousseau y luego dije, bueno, vamos a ver subtemas, ¿no? Pues una de esas religiones fue el protestantismo, otra fue el catolicismo y por supuesto tenía yo que ir abordando su obra. Entonces fui dividiendo en subtemas y quedó como pues les mostré ya en otros ejemplos, ¿no? Porque los subtemas nos van a hablar de cuáles son los aspectos principales a tratar, o sea, ir como abordando ciertas partes, es importante pensarlo en términos que van de lo general a lo particular y por supuesto, en cada subtema a veces hacemos divisiones. A estas divisiones les vamos a llamar apartados. ¿Por qué hacemos divisiones en los subtemas? Porque bueno, a veces en un subtema hay algunos aspectos a tratar que no se pueden de alguna manera abordar de corrido, ¿no? Hay que ir como parte por parte exponiendo las situaciones, ¿no? Entonces, mi consejo es que ustedes puedan elaborar un mapa conceptual, ¿no? Y que no se pierdan en esa elaboración. Recuerden que tiene que ir un mapa conceptual de la estructura que va de lo general a lo particular, a lo más particular. Entonces, bueno, ¿cuál es el error más común que cometen aquí mis estudiantes cuando yo les pido un mapa conceptual? El error más común es que me hacen un mapa conceptual de toda la estructura del ensayo, cuando en realidad no necesitamos eso, puesto que ya sabemos que lleva cada parte. Y nada más me ponen introducción y luego desarrollo y me hacen como un diagrama de flujo. Eso realmente no nos sirve, ¿no? Lo que nos va a servir es hacer un mapa conceptual, pero sobre el desarrollo, es decir, nada más sobre ese momento del desarrollo que nosotros vamos a escribir, porque ya sabemos que va en las conclusiones, porque ya sabemos que va en la introducción. Lo único que nos interesa es ver qué va en el desarrollo y sobre eso se va a hacer el mapa conceptual. Bueno, para poder armar nuestro mapa del ensayo es importante tener clara la secuencia de los aspectos que vamos a tratar. Lo que les decía hace un momento, tenemos que partir de lo general y llegar hasta lo particular y saber, como en una lógica de conjuntos, qué va dentro de qué.
Eso es muy importante. ¿Qué incluye a qué? ¿Qué tema incluye a qué? Vamos a poner un ejemplo rápidamente, ¿no? Es decir, imagínense que ustedes quieren escribir un ensayo acerca de cómo es que la sociedad no reconoce la labor de los militares, ¿no? Este tema que está tan en boga a partir de los hechos ocurridos el día de ayer en Sinaloa. No, yo veo, por supuesto, una indiferencia total de la sociedad hacia estas situaciones y a lo mejor algunos de ustedes quieren hacer un ensayo acerca de, bueno, por qué ocurre pues esta circunstancia, ¿no? Entonces, a la hora de ir desarrollando esto, pues habría que tratar en un ensayo de ese tipo, pues, cómo ha sido la relación de los militares con la sociedad civil, a lo mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Desde una X fecha hasta el momento. También, a lo mejor después ver cómo percibe la sociedad a los militares, ¿no? Y ahí tenemos ya dos grandes subtemas, ¿no? O sea, cómo ha sido la relación de la sociedad con los militares y cómo los perciben actualmente. Esos subtemas implican otras cosas que son las que vamos a mencionar como apartados. Ahí es donde estamos viendo qué incluye a qué. En el primer subtema, bueno, pues hablando de la relación entre los militares y la sociedad civil, se puede ir partiendo de periodos presidenciales, en periodos presidenciales, ¿no? Y en el segundo subtema, a lo mejor, hablando en términos de percepción, pueden agarrar como grandes rubros y decir, bueno, cómo percibe la sociedad a los militares en términos de honestidad, cómo percibe la sociedad a los militares en términos de humanidad. Entonces van haciendo esos apartados, pero si se van dando cuenta, vamos poniendo qué incluye a qué, ¿no? O sea, un gran apartado incluyendo a otros, y es lo que vamos a ir estructurando en el ensayo. ¿Esto para qué? Porque lo más importante para poder escribir un ensayo es que ustedes tengan un orden mental. Si ustedes no tienen un orden mental, lo que escriban no va a tener ni pies ni cabeza, y eso es pues un problema muy grande para el lector, porque al final termina uno de los ensayos y dice, ay, ¿qué quiso poner? Aquí el título me dice una cosa y el desarrollo me dice otra y en las conclusiones me aborda otra, y no hay una coherencia que permita al lector quedarse con una idea. En el caso, por ejemplo, de un profesor decir, ah, bueno, mi alumno realmente trabajó este tema, realmente lo comprendió, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante esta situación. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede como más claro, ¿no? Cómo trabajé mi ensayo sobre la identidad. Entonces yo ahí elegí un tema grande, ¿no? Dije, bueno, quiero hablar sobre la identidad. Y dije, bueno, pero la identidad tiene como pues muchas cosas en sí, ¿no? O sea, es un tema muy amplio que comprende muchas situaciones. Y pues decidí limitarlo a 3. Este proceso de delimitación en un ensayo es muy importante porque si ustedes no lo logran, pues por supuesto se van a perder y van a continuar hablando de cosas cada vez más amplias y pues no va a haber un punto en el que ustedes puedan concretar, ¿no? Entonces en este caso yo dije, bueno, pues voy a hablar de 3 apartados muy importantes, que es el problema de la construcción de la identidad, ¿no? Cómo se construye la identidad, qué es la identidad personal y qué es la identidad colectiva, porque para mí esos 3 temas podían abordar perfectamente bien ese gran tema que es la identidad. Pero si se fijan, acá tenemos que yo los fui dividiendo, ¿no? Por ejemplo, el problema de la construcción de la identidad, dije, bueno, para mí tiene dos momentos álgidos que no puedo dejar de tratar y que no puedo tratar de corrido, los tengo que tratar por separado, ¿no? El primero es una reseña sobre las posiciones teóricas sobre la identidad, es decir, que decían los autores sobre cómo se construye la identidad, que dice Freud, que dice Dubar, que dicen muchos autores que trabajan esto. Y después dije, bueno, ya una vez que aborde eso, pues puedo pasar a decir qué es y cómo se construye la identidad como un apartado, ¿no? Que se deriva de este subtema. Entonces, después me fui a desarrollar la parte que correspondía a la identidad personal y como subtema dije, bueno, pues voy a hablar de la identidad personal y la temporalidad, es decir, cómo va cambiando nuestra identidad personal a lo largo de nuestra vida, ¿no? En ese sentido de temporalidad. Y concretamente me quise enfocar, ¿no? Y por eso derivé un apartado específico para ello, en cómo cambia esta situación en la adolescencia. ¿Por qué? Porque era mi tema de tesis.
Entonces, si se fijan, yo aquí ya tenía una estructura y la fui siguiendo y es lo que me permitió darle una concatenación a mi ensayo, ¿no? Una secuencia y una claridad que me parece que se nota en el escrito. Digo, no es que esté yo con algún dejo de soberbia, pero siento que el escrito quedó bien anudado y lo siento porque sé que lo cuidé. Es muy importante tener esa conciencia de que sabemos que cuidamos lo que estamos haciendo. Bien, pues eso fue todo lo relacionado con el tema de la planeación. Ahora vamos a ver, bueno, ¿de dónde me saco el ensayo? O sea, yo sé que tengo una postura personal respecto de las cosas, pero ¿qué más? O sea, un escrito académico no se puede quedar con mi opinión subjetiva, con mi sentido común. Un escrito académico necesita basarse en fuentes de alguna manera confiables, ver a qué han trabajado otros autores y pensar a partir de eso. En ese sentido, la búsqueda de información se convierte en algo muy importante. Y para abordarlo les comento rápidamente, ¿no? Lo que dice esta diapositiva de repente se corta un poco por la imagen, por eso las voy a leer. Elaborar un ensayo implica tener un conocimiento aceptable sobre el tema que queremos desarrollar. No se puede escribir sobre lo que no se conoce. Eso es fundamental, ¿no? ¿Cómo van a decir algo sobre algo si no tienen claro qué es? Es importante buscar información, ¿no? Aquí en esta diapositiva pongo la imagen de Michel de Montaigne, que es el primero que empieza a desarrollar esta estructura de los ensayos, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, ¿no? En la época del Renacimiento, y creo que a él le quedan muy bien sus ensayos porque él sigue esta estructura. ¿Qué es lo que hace Montaigne? A Montaigne le encantan los historiadores, entonces se leía mucho de historia y a partir de eso lanza sus opiniones. Pero si ustedes leen los ensayos de Montaigne, él siempre está citando a sus historiadores, en particular a Plutarco, porque él se ha nutrido de esas fuentes y como se ha nutrido de eso, tiene la capacidad de poder exponer lo que sabe sobre el tema, ¿no? Entonces, hay saberes necesarios para poder escribir un ensayo. Nosotros tenemos dos principalmente, que es el conocimiento teórico, ¿no? O sea, lo que de alguna manera vamos aprendiendo a la hora de revisar un tema sobre los ensayos, ¿no? Que es lo visto en clases también, la bibliografía que vamos buscando, los artículos que vamos leyendo sobre un tema. Y por supuesto la experiencia. Aquí dice la experiencia es lo que han vivido en relación con el tema. Les voy a poner un ejemplo rápido en torno a cómo construí el ensayo de identidad. Dije, bueno, conocimiento teórico, yo ya había leído a muchos autores, había leído a Freud, había leído a Duvet, había leído a Dubar, o sea, había leído muchas fuentes teóricas, ¿no? Había llevado un seminario sobre identidad y tenía como un conocimiento muy, muy consolidado, ¿no? En términos de ese tema concreto, ¿no? Y eso a mí me sirvió también para saber que, aparte de eso que habíamos visto en clase, yo tenía que buscar y busqué, ¿no? Encontré otros artículos y de ahí me nutrí. Pero eso queda nada más en un punto, digamos, incompleto si yo no lo vinculo con mi experiencia personal sobre el tema, ¿no? ¿Y cuál era mi experiencia personal sobre ese tema? Pues obviamente lo que yo había vivido de adolescente y aparte lo que yo había vivido al momento de realizar la investigación de campo de mi tesis. Entonces yo fusiono esos dos saberes para escribir un ensayo y el resultado es la posibilidad de escribir sobre algo que efectivamente conozco. Bien. Ahora, ¿dónde busco la información? ¿Dónde me nutro? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es identificar las categorías o aspectos centrales del tema que quiero desarrollar, ¿no? Si ustedes quieren hablar de cómo se originan las ciencias sociales, bueno, pues ahí tienen categorías, ¿no? O sea, mi categoría es ciencias sociales y origen, ¿no? Ahí ese tipo de criterios me van a permitir buscar, por ejemplo, en Internet, ¿no? Tengo que revisar libros o artículos que hablen sobre esos aspectos principales. Tengo que buscar libros que hablen sobre el origen de las ciencias sociales o artículos en Internet sobre eso. Y, por supuesto, ir tomando nota sobre lo que yo considere importante de lo que voy revisando. Ir tomando nota es muy importante, lo pueden hacer en fichas de trabajo, lo pueden hacer en su cuaderno, pero eso les va a permitir saber, ¿no? Concretamente qué aspectos van a retomar, porque si todos se lo quieren quedar en la mente, bueno, se les va a olvidar. Bueno, hasta aquí me da el tiempo del video, ¿no? En otro video continuaré diciéndoles dónde buscar información. Eso también es algo muy, muy peculiar para evitar errores. Y bueno, los dejo
con esto para que vayamos viendo que escribir un ensayo realmente no es algo fácil, es algo complejo y por lo tanto hay que dedicarle tiempo. Muchas gracias.